Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Un gusto saludar a nuestra audiencia en Canal 44 y también a quienes nos siguen en las señales públicas de las televisoras en México y América Latina. Les recordamos las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos de inteligencia artificial en tiempos de COVID, de esto de acuerdo a que diversas universidades, particularmente como la Universidad de Oxford, desarrollaron una prueba de inteligencia artificial para detectar COVID-19 en pacientes que llegan a urgencia. Están utilizando inteligencia artificial también para identificar qué parámetros clínicos cambian a diario en pacientes críticos con COVID-19. Por si esto fuera poco, crearon un software de inteligencia artificial para tener en corto tiempo un diagnóstico de COVID-19. Los avances, la ciencia que nos permite, por supuesto, estar mucho más pendientes de la evolución de los pacientes que tienen COVID-19 y también de la manera en cómo podemos combatir esta enfermedad. Lamentablemente no ha sido suficiente para frenar los casos en Europa. La transmisión comunitaria continúa sin que los adultos de 60 años estén vacunados. Por increíble que parezca, hay países en Europa también cuyas vacunaciones van muy lento. Pero vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. La pandemia COVID-19 vino a cambiar los esquemas de atención a la salud, aunque los sistemas sanitarios mundiales solo se concentraron en el virus SARS-CoV-2, otras áreas alertaron sus antenas y consolidaron la inteligencia artificial en pro de la humanidad. En salud, el avance en la medicina con las nuevas tecnologías e investigación ha sido a pasos moderados. Con el surgimiento del virus que ha ocasionado más de 2 millones de muertes, se aceleró la creación de la inteligencia artificial. Ante la evidencia de un sistema de salud mundial colapsado y puesto en evidencia por la COVID-19, las graves deficiencias, es urgente, señalan expertos, impulsar la inteligencia artificial para transformar la estructura y la atención del paciente. Hoy la nueva medicina, señalan, debe cumplir con las 5P: preventiva, participativa, personalizada, predictiva y poblacional. En esta segunda década del siglo XXI, la salud debería modificar sus esquemas. En algunos países de América Latina y el Caribe, aunque se habla de la universalidad en los servicios de salud, ha estado sumergido en una política sanitaria centralizada, dejando a millones de pacientes desprotegidos. En esta nueva era que marcará la pandemia, la inteligencia artificial debería estar presente en todas y en todos y en cada una de las áreas sanitarias, científicas y de investigación en salud. La unificación de criterios es esencial, tal es el caso del desarrollo de la vacuna COVID-19. A partir de que la madre de la vacuna contra la COVID, la bioquímica húngara Katalin Karikó, que desarrolló la molécula ARN, se extendió y es utilizada por varias farmacéuticas. Si eso funciona, con otras tecnologías podría tener más precisión el diagnóstico, el tratamiento y la cura de enfermedades que ponen en alerta al mundo. El algoritmo basado en inteligencia artificial puede predecir el movimiento de la pandemia, sino que también de otros padecimientos. Otro ejemplo de ello fue el surgimiento de la radioactividad, que hoy es utilizada para el tratamiento del cáncer. La telemedicina, las apps para prediagnóstico, instrumentos médicos de alta tecnología, máquinas inteligentes, el desarrollo de xenobots que sirven para una administración más inteligente de medicamentos, por mencionar, forman parte de esta infraestructura sanitaria.
Hoy, el mayor reto del sistema de salud mundial no solo es modificar sus esquemas de atención para tener una mayor prevención, sino deben ser más adaptativos, vinculantes, comunicativos e interactivos con el órbita sanitario. En el siglo XXI, la inteligencia artificial es un modelo que debe explorarse a profundidad con o sin pandemia en los sistemas de salud mundial. Informó Isaura López Villalobos. Vamos con nuestro compañero Pablo Gómez, corresponsal de la agencia EFE, para que nos presente el informe de la Organización Mundial de la Salud, cómo avanza la pandemia en el mundo. Pablo, qué gusto escucharte. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días en Belén, buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos de COVID-19 superan ya los 174 millones en el mundo según los últimos datos notificados por la Organización Mundial de la Salud, y el total de fallecidos a nivel global, según esos datos, se aproxima ya a los 3,8 millones. Por regiones, América ronda los 69 millones de casos positivos y más de 1,8 millones de muertes. Le sigue Europa con cerca de 55 millones de contagios y alrededor de 1,17 millones de fallecidos. A continuación va el sudeste asiático, que supera los 33 millones de positivos y se sitúa en unos 440.000 muertos, y más lejos está el Mediterráneo oriental, con la mitad de fallecidos que la región anterior y por debajo de los 10 millones y medio de casos. El ranking de países sigue encabezado por Estados Unidos, con más de 33 millones de casos. India cada vez está más cerca y se sitúa por encima de los 29 millones, y Brasil supera los 17. Los siguientes países están ya con cifras muy inferiores y con 3 países superando los 5 millones, Francia, Turquía y Rusia. En número de fallecidos, Estados Unidos oscila alrededor de los 593.000, Brasil se acerca a los 477.000, India casi alcanza los 360.000 y México le sigue con unos 229.000. En cuanto a la vacunación, las tasas en Europa son aún insuficientes para evitar un rebrote. Así lo advertía en las últimas horas la oficina regional de la OMS, con el 30% de los europeos que ya ha recibido la primera dosis y apenas el 17% con el proceso completado. Aún hay una distancia considerable, dice la organización, hasta el 80% de cobertura total deseado para alcanzar la llamada inmunidad de rebaño. Reportó desde Europa Pablo Gómez para el programa Coronavirus, la pandemia. Y mire, tras escuchar este informe de la Organización Mundial de la Salud, también recordar que ha sido este organismo la que alerta, particularmente en Europa, sobre la variante Delta del virus del SARS-CoV-2 frente a una población que todavía no está vacunada. En Europa continúa la transmisión comunitaria de la COVID-19, mientras que la variante Delta muestra una mayor transmisibilidad en un entorno en el que muchas poblaciones vulnerables mayores de 60 años todavía no tienen protección. El director de la Organización Mundial de la Salud en Europa, Hans Kluge, informó que durante 2 meses consecutivos se ha visto una disminución de casos, hospitalizaciones y muerte. La semana pasada se notificaron un total de 368.000 casos nuevos, una quinta parte de las cifras totales. Por primera vez desde el otoño pasado, las nuevas muertes cayeron por debajo de las 10.000 la semana pasada. A partir de esta semana, unos 36 de los 53 países están flexibilizando las restricciones debido a la disminución de los casos de COVID-19. Si bien todos deben reconocer el progreso logrado en la mayoría de los países de la región, también deben reconocer que de ninguna manera estamos fuera de peligro, dijo. Las tasas de notificación de COVID-19 en toda la región muestran que continúa la transmisión comunitaria generalizada. La nueva variante de preocupación Delta, que muestra una mayor transmisibilidad, está lista para afianzarse, mientras que muchas poblaciones vulnerables mayores de 60 años siguen sin protección. En 6 meses se aplicaron en la región más de 400 millones de dosis de vacuna anti-COVID. El 30% de las personas de la región ha recibido al menos una dosis de vacuna y el 17% ya tiene su esquema completo, informó Elizabeth Ortiz. Y aunque México ha acumulado varios meses a la baja en cuanto a número de contagios, la Organización Panamericana de la Salud advierte sobre el riesgo que aún prevalece en algunas entidades federativas. La Organización Panamericana de la Salud alerta a 4 entidades mexicanas que registran un incremento en el número de contagios, lo que hace necesario acelerar la vacunación y reactivar las medidas sanitarias en estos estados para contener la pandemia. El gerente de incidentes para la COVID-19 de la OPS,
Sylviane Aliyeiri, mencionó que se trata de los estados de Baja California Sur, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, y reiteró que se requieren de una evaluación precisa por sus condiciones de conexión nacional e internacional. Reiteró el especialista que para revertir la curva epidémica se debe vacunar en el más corto tiempo posible por lo menos el 25% de todos los adultos, pero recordó que esta recomendación aplica para todos los países de la región. Es importante recordar que el primer impacto esperado de la campaña de vacunación es de salvar vidas en grupos de población que están en mayor riesgo de una forma severa de COVID-19 y en una segunda etapa de lograr coberturas más altas en la población en general para impactar en la dinámica de la transmisión comunitaria. El especialista señaló que México reporta en tiempo real su situación epidémica y aunque ya existen 19 entidades en semáforo epidemiológico color verde, se debe hacer una evaluación precisa en las zonas turísticas donde hay repunte de contagios debido a sus condiciones de conexión nacional e internacional, informó Rocío López Fonseca. El tema que hoy nos ocupa tiene que ver con inteligencia artificial en tiempos de COVID-19. ¿Qué soluciones ofrece esta herramienta de la tecnología? En la siguiente pieza nos lo explican. ¿Qué soluciones puede ofrecernos la inteligencia artificial después de una pandemia? ¿Y cómo se ha acelerado su implementación en sectores que van desde la atención sanitaria hasta la educación? Estamos en Todo sobre Inteligencia Artificial en Dubái. Al mirar de cerca vemos que el problema con la pandemia es que se mueve constantemente y se extiende muy rápidamente. Así que realmente no se puede hacer que la gente vaya y revise todos los datos para entender cómo están cambiando las cosas sobre el terreno. Por eso mucho trabajo se hace a través de la inteligencia artificial y la simulación, creando estrategias para contener la propagación del virus. El director general de un hospital aseguró que la inteligencia artificial había ayudado mucho a predecir la demanda durante la pandemia. Recuerdo que en la primera reunión a la que asistimos en el Comité de Desastre y Crisis, todos los sectores privados se sorprendieron al saber que se estaba utilizando inteligencia artificial. Nos dieron unas predicciones muy claras sobre cuántos casos llegarían tanto a Dubái como a los Emiratos Árabes. ¿Cuántos equipos y médicos son necesarios? ¿Cuántas unidades de cuidados intensivos y camas necesitamos? Ahora los cirujanos no están solos, pueden estar acompañados por unos cirujanos robóticos que ayudan a reducir las complicaciones en una cirugía. Nuestra cirugía robótica operó a 105 pacientes durante la pandemia. Algunos de riesgo extremadamente alto, que no tuvieron ni infecciones ni complicaciones. Los cirujanos tienden a ser un grupo difícil para trabajar. Al convencerles de que está en juego la seguridad de los pacientes y asegurarles que conseguirán mejores resultados, deciden probarlo y consiguen dominar esta tecnología. En el ámbito de la educación, la enseñanza a distancia ha recordado a muchos padres la importancia que tiene una buena educación, un sector en el que los expertos creen que los humanos son irreemplazables. Los profesores intentan conectar con el niño para enseñarle sobre sí mismo y sobre el mundo que le rodea. La inteligencia artificial no va a hacer eso. Así que creo que realmente ha reafirmado la enseñanza como profesión y ha mostrado lo que puede hacer. Por su parte, la tecnología ha aumentado nuestra conectividad y, por lo tanto, nuestra humanidad. Diría que la pandemia nos ha enseñado lo importante que es la humanidad. Cerca de la Fundación Futuro de Dubái se está investigando para implementar la inteligencia artificial en la educación. ¿Cómo nos aseguramos de que la inteligencia artificial utilizada tanto en la educación como en los juguetes mantiene la ética, es responsable y protege la privacidad de los niños? Hemos visto que su uso ayuda a los niños con autismo a aprender sobre las emociones y eso se consigue a través de la inteligencia artificial. Pero lo que realmente nos interesa es ver cómo puede ayudar a los maestros a enseñar mejor. Lo que tenemos que hacer es entender cómo aprende un estudiante y reconocer los patrones de aprendizaje para luego adaptarse a ellos. Son herramientas de apoyo, en ningún caso reemplazarán a los profesores. En todos los ámbitos la pandemia ha acelerado el uso de la inteligencia artificial, pero algunas cosas siempre necesitarán el toque humano.
Interesante, sin duda alguna, esto que nos plantean desde este foro, por cierto, en el que han participado los expertos. Esto y mucho más después de la siguiente pausa. Hoy dedicamos nuestro programa a hablar sobre inteligencia artificial en tiempos de COVID-19. Pero, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Qué se entiende por ese concepto? En esta siguiente pieza informativa se lo contamos. La inteligencia artificial es la ciencia que tiene por objetivo reproducir los procesos humanos, como el aprendizaje y la toma de decisiones, a través de máquinas o computadoras. Los avances tecnológicos recientes, por ejemplo, los algoritmos inteligentes que deciden de manera autónoma qué acciones tomar para alcanzar su objetivo, han visto dar grandes pasos a la inteligencia artificial, cada vez más presente en nuestra vida cotidiana. Los teléfonos inteligentes son cada vez mejores. Los asistentes cibernéticos pueden encontrar información en un abrir y cerrar de ojos. Y los vehículos autónomos podrían aumentar pronto la seguridad vial, eliminando potencialmente el riesgo de error humano. La inteligencia artificial ofrece la promesa de un mundo altamente eficiente en el que los robots cuidan a nuestros enfermos, llenan nuestros refrigeradores, planifican nuestras vacaciones y realizan trabajos peligrosos para los humanos. Los videojuegos han demostrado que una máquina puede ejecutar ciertas tareas intelectuales mejor que los seres humanos. Programas de ajedrez y del juego Go han logrado vencer a jugadores profesionales. En medicina, el software ya puede diagnosticar enfermedades tan eficientemente como un médico de verdad. Pero lo que preocupa a economistas y políticos es cómo adaptar el lugar de trabajo a esta cuarta revolución industrial. Millones de puestos de trabajo podrían verse amenazados cuando los robots sean capaces de hacer casi todo lo que hacen los humanos. Para los tecnopesimistas, estos superordenadores constituirían una amenaza para la humanidad en ausencia de cualquier control. Sin embargo, mientras que los robots y los droides pronto podrían dar el salto de la ciencia ficción a la realidad, la superinteligencia, donde la tecnología puede igualar o superar al cerebro humano, sigue estando lejos. Se necesita hacer mucho más para dotar a los robots de inteligencia social, permitiéndoles así comprender las sutilezas de las decisiones cotidianas. Sí, ya. Bueno, pues sí, parte de lo que le contábamos, los avances de la ciencia, y ya en esta pieza escuchábamos con más detenimiento en qué consiste esta inteligencia artificial, actividades, acciones, labores que realizan robots en sustitución de los humanos. Investigadores utilizan la inteligencia artificial para predecir qué pacientes podrían empeorar en medio de esta pandemia de COVID-19. Un grupo de investigadores utilizó inteligencia artificial para identificar qué parámetros clínicos cambiantes diarios predicen mejor las respuestas a la intervención en pacientes con COVID críticamente enfermos. Este estudio se centra en cómo cambia el estado de los pacientes a diario. Su herramienta fue el aprendizaje automático para predecir qué pacientes podrían empeorar y no responder positivamente al ser puestos de frente en las unidades de cuidados intensivos, una técnica conocida como pruning, que se utiliza comúnmente en este entorno para mejorar la oxigenación de los pulmones. Si bien este modelo de inteligencia artificial se utilizó en una cohorte retrospectiva de datos de pacientes recopilados durante la primera ola de la pandemia, el estudio demuestra la capacidad de los métodos de inteligencia artificial para predecir los resultados de los pacientes utilizando información clínica de rutina utilizada por los médicos de las unidades de cuidados intensivos. Los datos de cada paciente se analizaron día a día en lugar de solo al ingreso. Eso podría utilizarse para mejorar las pautas en la práctica clínica en el futuro. Podría aplicarse a posibles oleadas futuras de la pandemia y otras enfermedades tratadas en entornos clínicos similares. Este es el primer estudio que examina los datos diarios de los pacientes con COVID-19 utilizando la inteligencia artificial para comprender la respuesta clínica a las necesidades rápidamente cambiantes en los pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos. El estudio fue dirigido por un equipo de los hospitales Imperial College London
y Royal Brompton y Harefield para el consorcio COVID ICU. La investigación se publica en la revista Intensive Care Medicine, informó Elizabeth Ortiz. En medio de estos avances, crean un software especializado en el diagnóstico de COVID-19. Crean un dispositivo impulsado por software de inteligencia artificial que logra un diagnóstico de COVID-19 en 20 segundos y obtuvo la aprobación de la marca Conformit Europe. El dispositivo SpectraLead es un espectrómetro miniatura con capacidades avanzadas, operado por algoritmos de clasificación de inteligencia artificial y desarrollado por VirusSight en el Centro de Innovación ARC del Centro Médico Sheba de Israel. El procedimiento de prueba es fácil de operar, con resultados inmediatos para pacientes sintomáticos y asintomáticos. El software fue probado clínicamente de manera exitosa por un instituto médico de los Estados Unidos. Actualmente la solución podría ser usada en los laboratorios con operadores entrenados y la prueba se hace usando hisopados nasofaríngeos. Sin embargo, la compañía tiene la intención de ofrecer esta solución para cualquier punto de atención o incluso para pruebas caseras. Este avance podría significar, dicen sus creadores, que esta plataforma diagnóstica puede ser usada para muchos casos potenciales de diagnóstico de patógenos, capaz de cambiar la manera en que el mundo se enfrenta a las pandemias. Sus creadores han en un esfuerzo intenso para lograr más aprobaciones regulatorias a nivel mundial y para revalidar esa solución en más de 36 programas piloto en el mundo, en los 5 continentes, ya que buscan expandir las capacidades del sistema para diagnosticar otros patógenos, informó Rocío López Fonseca. Saludamos ya en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Qué gusto saludarte, Belén. Buen día. Igualmente, doctor, hemos hablado en otras ocasiones sobre cómo la ciencia, la tecnología nos ha ayudado a lo largo de esta pandemia con algunos frentes de batalla, doctor. Claro. Sin duda alguna, me parece que las vacunas son hoy por hoy el mejor ejemplo. Pero hoy, hablando de inteligencia artificial, doctor, ¿qué tanto se utiliza realmente, digamos, en lo cotidiano? Cada vez se utiliza más. Evidentemente que la inteligencia artificial tiene muchas facetas y en el campo de la medicina ha ganado terreno significativo, no a partir del COVID-19, tiene un par de décadas por lo menos en que en lo cotidiano ya muchos algoritmos pronósticos, por ejemplo, son aplicados y fueron diseñados a través de inteligencia artificial. Digo que tiene múltiples facetas porque, por ejemplo, escuchamos en las últimas cápsulas informativas, tanto de Elizabeth como de Rocío, cómo el análisis de los pacientes que van presentando ciertas manifestaciones clínicas, ciertos parámetros, por ejemplo, ventilatorios y ciertos hallazgos de laboratorio, pueden generar a través de sistemas o a través de algoritmos que se analizan a través de inteligencia artificial, información útil en tiempo real para actuar desde el punto de vista médico con estos pacientes con el propósito de evitar que la progresión los lleve a mayor gravedad. Voy a poner un ejemplo específico. A lo largo de la pandemia de COVID-19, en esta mesa de trabajo, Belén, hemos hablado de múltiples publicaciones que nos han mostrado factores de mal pronóstico en pacientes con COVID. Un ejemplo es el paciente que tiene COVID y que empieza a tener concentraciones de oxígeno por debajo de 92 en una oximetría de pulso. El paciente con COVID-19 que, por ejemplo, tiene niveles muy altos
de un marcador de inflamación que se llama proteína C reactiva, o el paciente con COVID-19 que tiene niveles muy altos de una enzima que se produce en múltiples órganos, incluyendo los pulmones, que se llama deshidrogenasa láctica. El paciente con COVID-19 que tiene concentraciones altas de productos de degradación de la fibrina, o aquellos que tienen niveles altos de dímero D, que nos habla de que el paciente está evolucionando a un síndrome inmunotrombótico asociado a COVID. Bueno, todos esos factores pronóstico que se han ido describiendo a lo largo de estos meses, si tú los incorporas a un algoritmo que se analiza a través de inteligencia artificial, entonces tú puedes tener, a través de un análisis de el peso estadístico que tiene cada uno de estos marcadores de mal pronóstico, un puntaje que te permite decir, este paciente, si no tenemos un actuar inmediato con tales o cuales intervenciones terapéuticas, tiene un riesgo de letalidad superior al 50%, por ejemplo. O este paciente tiene un muy bajo riesgo de letalidad porque no tiene estos factores pronósticos o porque tiene solamente uno de ellos, que podría tener un puntaje determinado de acuerdo a cómo la evidencia científica le ha dado el valor pronóstico a dicho hallazgo. Entonces, en la actualidad existe un score de puntaje para muchísimas enfermedades que te identifican el pronóstico que tiene un paciente, pero que también te identifican tempranamente cuando el paciente está evolucionando a una etapa de mayor gravedad, por lo cual debes actuar con determinadas estrategias terapéuticas. Y esto es válido para COVID, pero mucho antes que el COVID existían para una gran cantidad de patologías. Entonces, lo interesante de esto es que a través de Big Data y a través de la incorporación de esta cantidad de datos clínicos, de laboratorio, de imagen, etcétera, los puedes incorporar a un sistema que te permite hablar de todo lo que hemos comentado, pronóstico y sugerencias de actuar terapéuticamente a través de diferentes momentos para poder modificar el curso de gravedad de un determinado paciente. Interesantísimo, doctor. Vamos a regresar, por supuesto, con todo gusto, con más de este tema después de la siguiente pausa. Al inicio de la pandemia y casi durante todo el tiempo que ha durado esta situación en el mundo, se ha utilizado la prueba PCR como la de más alta efectividad para detectar si la persona tiene o no COVID-19, si se ha infectado o no con el virus del SARS-CoV-2. Pero mire, debido a la inteligencia artificial, ha podido elaborar una prueba que identifica COVID-19 o identifica el virus del SARS-CoV-2 en apenas una hora. Expertos en enfermedades infecciosas y en aprendizaje automático clínico de la Universidad de Oxford desarrollaron una prueba de inteligencia artificial que puede detectar rápidamente COVID-19
en países que llegan a los departamentos de urgencias. La prueba de inteligencia artificial Curial evalúa los datos recopilados de forma rutinaria durante la primera hora en los departamentos de emergencia, como análisis de sangre y signos vitales, para determinar la probabilidad de que un paciente dé positivo por coronavirus. Actualmente la prueba de COVID se realiza mediante un análisis molecular de un hisopo de nariz y garganta llamado reacción en cadena de polimerasa, PCR. Sin embargo, esto generalmente tiene un tiempo de respuesta de 12 a 48 horas y requiere equipo y personal especializado. Este nuevo estudio de Oxford ofrece una predicción casi en tiempo real del estado de COVID-19 de un paciente. Para el análisis fueron desarrollados 2 modelos de detección temprana para identificar la COVID, con datos recolectados de manera rutinaria que generalmente están disponibles en 1 hora como pruebas de laboratorio y signos vitales durante 115.394 servicios de emergencia y 72.310 admisiones al hospital. Una vez entrenados, los algoritmos tuvieron que evaluarse para determinar su precisión y los 2 modelos de detección temprana se pusieron a prueba en un entorno hospitalario real. Los resultados son preliminares, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a Uruguay, el extremo del continente americano, el sur del continente americano. Santiago Carbón, corresponsal de la agencia AF, nos actualiza información. Uruguay, que vaya que la ha pasado mal, a pesar de ser un país pequeño con apenas poco más de 3 millones de habitantes, no ha podido controlar del todo el número de contagios y también un aspecto importante, van lentos en la vacunación. Santiago, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Uruguay superó los 325.000 casos acumulados de COVID-19 y atraviesa uno de los peores momentos desde que se decretó la emergencia sanitaria el 13 de marzo del año pasado. En este momento, unas 35.000 personas cursan la enfermedad y la situación se encuentra alejada de la que se vivió en 2020, cuando tardó más de 9 meses en superar los 100 casos diarios. A pesar de haber comenzado el 2021 con 193 muertes, ya son cerca de 4.800 las defunciones, luego de que las cifras se dispararan entre abril y junio. Un mes antes, científicos anunciaron la circulación extendida de la variante brasileña P.1 en todo el país, la cual está presente en la mayoría de los casos detectados. Por otro lado, las cifras de personas ingresadas en cuidados intensivos ha disminuido en la última semana y por el momento hay una importante cantidad de camas disponibles. Con respecto a la vacunación, el 32% de la población ya recibió las 2 dosis de las vacunas, mientras que casi 1 millón de personas ya recibió una de las dosis y espera por la segunda para completar su proceso. De esta forma, casi el 60% de la población de Uruguay quedará inmunizada contra esta enfermedad. En este momento, todas las personas mayores de edad pueden anotarse para ser inoculadas, algo que también pueden hacer desde la semana pasada los menores de entre 12 y 18 años. Las vacunas administradas en el país sudamericano son la CoronaVac, la Pfizer y la AstraZeneca. De esta forma, Uruguay transita una pandemia cuya gestión fue ejemplar a nivel mundial y que ahora espera frenar con su avanzado proceso de vacunación. Mientras tanto, el Ejecutivo continúa apostando a la libertad responsable de la población en un país en el que no ha habido ningún tipo de confinamientos en 15 meses y en el que las fronteras se encuentran cerradas al turismo y para los extranjeros no residentes. Reportó desde Uruguay Santiago Carbone para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Santiago, por esta información actualizada, doctor, que nos llega de otras partes del mundo donde la pandemia no cede y la lucha sin duda alguna ha sido extenuante. Como extenuante también los esfuerzos por encontrar herramientas dentro de la tecnología que nos ayuden, doctor, a combatir esta enfermedad. Ya lo escuchábamos también, usted nos daba una explicación muy interesante, doctor, de cómo de manera estadística y en el cruce de datos se pueden hacer mejores diagnósticos y predicciones o proyecciones, lo cual es importantísimo en medio de una pandemia como la que vivimos. Pero también vaya que se ha avanzado, doctor, en cuanto a la atención de los pacientes. Esta enfermedad que nos aisló a todos y que ponía en riesgo la vida del personal médico cuando atendía a un paciente con COVID-19. Aquí vimos muchas piezas informativas donde se utilizaron robots, doctor, en la atención de los pacientes. Sí, fíjate, Belén, que decía que la inteligencia artificial tiene muchas vetas y otra de ellas pues es precisamente la que fue desarrollada
a través de los fundamentos de la robótica y de la inteligencia digital, en que vimos imágenes tan interesantes como robots entrenados para llevar insumos de lo cotidiano a las casas, o robots entrenados para llevar insumos médicos a la distribución en unidades de salud, etcétera, con propósitos de evitar mayor contacto entre persona y persona, y cómo algunos de estos modelos pueden tener aplicación en su momento con el caso de otras enfermedades infecciosas o ante el riesgo de alguna epidemia futura que, al igual que para el caso de COVID-19, ponga en serias dificultades a la humanidad. Todo esto que se ha ido aprendiendo a lo largo de los años y más intensamente a lo largo de este año y medio de COVID-19, nos demuestra cómo la tecnología aplicada, la innovación, hoy por hoy son el mecanismo más importante para salir adelante ante un embate, ante una crisis de cualquier naturaleza, pero sobre todo estas crisis sanitarias que hemos vivido, esta crisis, particularmente la de COVID. En el caso de la atención médica directa en el paciente enfermo por COVID, el Big Data fue desarrollado con mucha celeridad en estos pacientes, porque además de los factores pronósticos de un paciente determinado, también se desarrollaron algoritmos para diagnóstico de la enfermedad. Y la nota que nos presentó Elizabeth Ortiz, en la que incorporar ciertos datos desde el momento en que un paciente llegaba al servicio de urgencias, como para anticipar la probabilidad de que una prueba de PCR fuera a resultar o no positiva para COVID-19, fue muy interesante, porque permitía que de manera más temprana el paciente iniciara con tratamiento para COVID, con estrategias de tratamiento para COVID. También las escalas de pronóstico fueron útiles en su momento y son útiles para determinar qué paciente idealmente debe ir a terapia intensiva en lugar de quedar en una cama de hospitalización general. Esto, te decía Belén, tiene muchos años aplicándose. Claro que en otros momentos la medición de estos puntajes se hacía de forma manual y tú finalmente generabas el puntaje que tenía un paciente en determinada enfermedad para decir, este paciente tiene tal pronóstico y debe atenderse en el hospital, o debe atenderse de forma ambulatoria, o debe atenderse en una unidad de cuidados intensivos. Y aquí voy a hacer un breve paréntesis. En medicina, Belén, es muy importante el desempeño de la profesión en apego a lo que se conoce como medicina basada en evidencias científicas, no en anécdotas, no en comentarios aislados, no en información escasa, aislada, poco robustecida por la ortodoxia científica. La medicina basada en evidencias precisamente es la que nos da mayor certidumbre de que las decisiones que vamos a tomar son las mejores.
Si tú tienes un estudio clínico con cientos de pacientes, con miles de pacientes, en donde el análisis estadístico te llevó a conclusiones en las que el peso de la evidencia te sugiere que es mejor este tratamiento que el otro comparativo, entonces tú puedes tomar mejores decisiones. Bueno, los algoritmos basados en Big Data o grandes bases de datos se basan precisamente en eso, en la medicina basada en evidencias. Y entonces, ahora, por ejemplo, existen sistemas, Belén, en los que se puede incorporar la información de un paciente en un sistema de Big Data y el sistema te puede decir cuáles son los 10 diagnósticos más probables que puede tener ese paciente determinado. De estos 10 diagnósticos, ¿qué adicionalmente tú deberías investigar en el paciente a través de el laboratorio, los estudios de imagen o a través de la misma clínica? Y en base a los siguientes resultados, tú puedes tener entonces un depurado de las patologías, ahora ya no 10, sino quizás 3 más probables que un paciente complejo podría tener. Bueno, eso es hoy por hoy una realidad, es increíble, pero todo el ejercicio clínico que hace el médico también ahora se puede respaldar a través de sistemas de algoritmos basados en, valga la redundancia, bases de datos, grandes bases de datos, y esto se hace a través de inteligencia artificial. Y otra beta, Belén, estamos hablando de las diferentes formas de aplicar Big Data en una enfermedad como el COVID-19. Las curvas pronósticas de la enfermedad. Nos las cuenta después claro, de curvas pronósticas de la enfermedad. Claro. Con esto regresamos, doctor, si le parece, después de la pausa. Curvas epidemiológicas. Con esto regresamos. Y mire, están utilizando también rayos X artificiales para diagnosticar COVID-19. Un equipo de la Universidad de Granada, España, y el Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada ha culminado el desarrollo de un modelo de inteligencia artificial para detectar la existencia de COVID-19 en pacientes con afección pulmonar a través de la radiografía de tórax, que en una segunda fase de investigación pretende también predecir el tiempo de ingreso hospitalario. El proyecto es respaldado con 150.000 euros por la Fundación BBVA, que ya concluyó su primera fase de investigación con el desarrollo de esta herramienta de inteligencia artificial, basada en algoritmos de aprendizaje profundo, que permite identificar si un paciente tiene COVID-19 de acuerdo con la imagen del pulmón obtenida a través de una radiografía de tórax. El catedrático de inteligencia artificial de la Universidad de Granada, Francisco Herrera, explica que el nivel de afección pulmonar leve, moderado o severo también puede ser analizado a través de este modelo, que según los investigadores ahorra tiempo y costos en relación a la PCR, la prueba que se emplea para detectar la presencia del SARS-CoV-2. Algunos de los resultados obtenidos en esta primera fase, ahora concluida, que han sido publicados en la revista Journal of Biomedical and Health, apuntan a una tasa media de acierto de entre el 75 y el 80% en la detección de los casos positivos, por encima de la actual de un radiólogo que ronda el 69%. El objetivo de la segunda fase de la investigación es utilizar la radiografía para hacer otras predicciones, como el tiempo de ingreso hospitalario que requerirá el paciente en función de la gravedad, lo que permitiría a los hospitales hacer una previsión de camas. A esa predicción se llegaría uniendo la imagen médica con la clínica del paciente, informó Rocío López Fonseca.
Pues ahí tiene usted esta prueba también que se ha estado realizando con éxito en algunos países. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, antes de irnos a la pausa, nos hablaba de esta curva epidemiológica que también se consiguió realizarla de manera más certera con inteligencia artificial, doctor. Sí, efectivamente, Belén. Tú ahora puedes incorporar cierta información de la dinámica que tiene la pandemia y a través de modelos matemáticos basados en los cálculos bayesianos que los expertos en matemáticas utilizan, puedes predecir cómo se va a comportar la pandemia en los siguientes 15 días o 30 días. Ya hemos platicado aquí que no es conveniente pronosticar cómo se va a comportar a mayor tiempo, porque tiene sus limitaciones. ¿Por qué motivo? Porque las variables con que alimentas ese modelo pueden variar muy pronto a lo largo de los siguientes días y eso ya modifica significativamente el modelo. Pero si tú, por ejemplo, tienes identificado tu número básico de reproducción, es decir, la transmisión de la enfermedad de un caso índice a quienes tienen convivencia con él. Si tú tienes identificados, por ejemplo, los casos activos de la enfermedad, que son tus casos durante los últimos 14 días, si tú tienes identificado el incremento de casos que tuviste durante los 15 días previos o durante los 30 días previos, si tienes identificada la movilidad que tiene la población, si tienes identificados todas esas variables y las aplicas en ese modelo en esta oportunidad utilizando sistemas computacionales, te da una curva pronóstica para los siguientes 15, 22, 30 días, que debe servir predominantemente para actuar en ese momento y evitar que esa curva vaya al ascenso en ese periodo de tiempo. Eso es para lo que deben servir los modelos pronósticos, ¿no? No para jugar a los pronósticos, como frecuentemente ocurrió. Por ejemplo, la Universidad de Washington tiene una unidad de datos en salud, que es el Instituto de Métrica, y que si tú entras a su página te encuentras información muy valiosa de muchos países en el mundo y también de forma global. Con toda esa información que se ha ido incorporando a ese sistema, tú ves ahí esas curvas pronósticas y esto ocurre gracias a la inteligencia artificial. Lo que acabamos de escuchar de la nota de Rocío López Fonseca en relación a los factores pronósticos de acuerdo a los hallazgos tomográficos en este hospital en Granada, España, es otro buen ejemplo. Ahí estás exclusivamente hablando de estudios de imagen. No es que la tomografía tenga algo especial, es una tomografía común y corriente de las que se realizan en lo cotidiano en todo el mundo. Ahí el análisis es los hallazgos pulmonares que te dio la tomografía para hablar del pronóstico, porque ahora radiológicamente, tomográficamente, existen también puntajes que te van hablando de la severidad de la enfermedad, en este caso específico de COVID-19. Por ejemplo, si existe afectación pulmonar en ambos campos pulmonares, si existe afectación
en todos los lóbulos pulmonares, los 2 del lado izquierdo y los 3 del lado derecho. Si estas afectaciones pulmonares incluyen zonas de consolidación, si estas afectaciones pulmonares incluyen zonas fibróticas, etcétera, todo eso se va alineando a un sistema de clasificación de la gravedad tomográfica, de la gravedad que tiene la enfermedad en esos hallazgos tomográficos, y te da entonces también un puntaje pronóstico, pero también te dice, oiga, cuidado, le acabo de reportar el caso de un paciente de mucha gravedad porque trae mucha afectación pulmonar, considere seriamente la necesidad de que ese paciente no se maneje ambulatoriamente, sino se maneje en el hospital y con mucho monitoreo, porque ese paciente tiene altas probabilidades de llegar a una unidad de cuidados intensivos. Para eso, entre otras cosas, son los datos generados a través de inteligencia artificial y a través de sistemas de puntaje y lo que conocemos como algoritmos con inteligencia artificial. Doctor, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Al contrario, Belén, con mucho gusto. Antes de despedirnos, el certificado digital de coronavirus sale adelante en la Eurocámara. El Parlamento Europeo dio este miércoles luz verde al certificado digital de coronavirus para permitir a los viajeros probar su situación sanitaria e impulsar la movilidad de los europeos para la temporada de verano y el próximo curso. La iniciativa, que salió adelante por 546 votos a favor, 93 en contra y 51 abstenciones, supone un nuevo paso en el proceso legislativo para que este documento entre en vigor el 1 de julio, si bien varios países, entre ellos España, ya lo están utilizando. La Eurocámara ratifica así las negociaciones del Consejo que se saldaron con un compromiso para que los Estados miembros, tradicionalmente celosos de ceder competencias sobre sus fronteras, se comprometieran a intentar no imponer restricciones adicionales a los portadores del certificado. Los gobiernos siguen, no obstante, reservándose la opción de aplicar medidas como cuarentenas o PCR a la llegada en el caso de que la situación sanitaria empeore, si bien tendrán que asegurarse de que son restricciones proporcionadas e informar con suficiente antelación a las instituciones europeas y ciudadanos sobre su cobertura, duración y justificación. El certificado se podrá obtener en formato físico o digital y será completamente gratuito y reflejará si su usuario se ha vacunado, superado la COVID-19 u obtenido un PCR negativo. Hasta que llegamos, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos y nos sintonizamos en la siguiente emisión.